Cuando nosotros hablamos de pobreza multidimensional en la infancia, no solamente nos referimos a los niveles de ingresos que la familia pueda tener, sino que nos referimos a muchos otros factores que limitan el desarrollo de las funciones básicas de las niñas y de los niños. UNICEF ya caracteriza la pobreza en la infancia como un fenómeno bastante particular por tres razones principales. La primera, porque los niños y niñas dependen altamente del cuidado de los adultos y son muy sensibles a lo que ocurre a su alrededor. La segunda razón es porque la pobreza se caracteriza por ser acumulativa. Es decir, si un niño sufre pobreza, es muy probable que cuando sea adulto la sufra también. Y tercero, porque los efectos que tienen las privaciones al sufrir pobreza pueden llegar a tener efectos irreversibles. Sin embargo, ¿a qué se debe esto? Es la gran pregunta. ¿Por qué el tamaño, la magnitud del efecto, ¿no? Lo que sucede es que durante la infancia el niño se encuentra en un proceso de construcción de sus habilidades físicas, motrices, cognitivas, sociales, emocionales, comunicativas, entre muchas otras, que le van a permitir a ellos enfrentarse a la vida. En ese sentido, por ejemplo, si un niño forma parte de un hogar que tiene limitaciones económicas, pero que también no vive en una vivienda construida adecuadamente, no tiene acceso a agua potable, ni a saneamiento adecuado, ni una nutrición adecuada, ni tiene acceso a servicios de calidad adecuados. Ni tampoco, por ejemplo, tiene una correcta formación y acompañamiento de sus padres, libres de espacios de violencia, entre otros. Definitivamente todos estos factores van a tener un impacto importante en la vida de los niños, ¿no? Aquellos que les van a permitir o no desarrollar todas aquellas capacidades necesarias para tener la libertad de hacer todo aquello que valoran, ¿no? Como lo mencionaba Amartya Sen. En ese caso, es en este sentido en el que la pobreza multidimensional llega a afectar a la niñez, no solo en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? Es importante mencionar aquí que el Estado ha venido implementando iniciativas, como por ejemplo la iniciativa Primero a la Infancia, que tiene el objetivo de garantizar el desarrollo infantil temprano, o algunas otras políticas públicas como el Plan Multisectorial de la Lucha contra la Anemia, ¿no? Sin embargo, yo considero que es importante dar un paso más adelante todavía, y es comenzar a entender, ¿no? Y a tomar la experiencia de pobreza en la infancia a nivel nacional como un fenómeno multidimensional. Y esto a través de tres puntos principales, ¿no? Primero, entendiendo que hay muchos niños sufriendo muchas limitaciones al mismo tiempo. Segundo, que en la mayoría de los casos son limitaciones que están interrelacionadas entre sí. Y tercero, considerando que no todas las necesidades de los niños son iguales durante toda la niñez, es decir, va a depender mucho del tramo etario en el que los niños se encuentren. En ese sentido, y como consecuencia de entender a la pobreza como un fenómeno multidimensional, es importante implementar una medida de pobreza multidimensional a nivel nacional específica para la infancia. Ya otros países la han implementado, por ejemplo Panamá en América Latina ha sido el primero en implementarla, o Bután también. Eh, Implementar ese tipo de medidas específicas para la infancia pues no solamente nos va a ayudar a identificar cuáles son las niñas y niños que son considerados pobres multidimensionalmente, sino que también nos va a ayudar a saber qué tan pobres son, en dónde es que encuentran mayores limitaciones, ¿no? O dentro del universo de los niños, qué subgrupos son los que encuentran más limitaciones, ¿no? Por ejemplo, las niñas o los niños y niñas que residen en áreas rurales o aquellos que residen en áreas urbanas, o también dentro de todo el tramo etario que comprende la niñez, pues cuál es el subtramo etario en el que los niños y niñas están sufriendo mayores privaciones, ¿no? En
En ese sentido, pues el índice nos ayudaría a identificarlo para luego poder comenzar a aplicar políticas públicas que realmente tengan un efecto, ¿no? Y realmente, por ejemplo, se empiecen a centrar en aquellos niños que sufren, que sufren más limitaciones al mismo tiempo, ¿no? O aquella región o aquel departamento en el que los niños también se encuentran, son considerados más pobres multidimensionalmente, ¿no? Y por último, me gustaría mencionar que también pues el escenario, ¿no? El contexto en el que estamos viviendo de la pandemia, considero que es el escenario ideal para comenzar a implementar este tipo de índices, conociendo la realidad, se ha evidenciado la realidad de muchos niños y niñas enfrentando más privaciones, más limitaciones de las que ya antes se enfrentaban, ¿no? Existen ya algunos estudios en otros países, por ejemplo, que han encontrado una alta correlación entre la cuarentena o la no asistencia física a la escuela y el aumento de por ejemplo, de escenarios de depresión, de estrés, de ansiedad en los niños, ¿no? O por ejemplo, niñas y niños enfrentando mayor vulnerabilidad en su hogar, ya sea por no tener acceso a servicios básicos o ya sea por enfrentarse a otras situaciones de violencia. En ese sentido, el comenzar a ver la pobreza en la infancia de manera multidimensional se vuelve ya parte prioritaria de la agenda, ¿no? Y tenemos que contribuir y hacer todo lo posible para poder comenzar primero a identificar para luego comenzar a aplicar políticas públicas que puedan tener un verdadero efecto.